No es la palabra molestó, por ahí te dolió en el momento no marcar ningún gol de 8. La jugada esa, la jugada de Pérez, de Enzo. Tenía una bronca bárbara, ¿yo sabés cómo estaba? Claro. Sí, claro. Yo decía... Y el partido estaba especial para convertir. Claro, esa jugada de Enzo Pérez que corre tantos metros con la pelota, vos lo acompañaste siempre. No usó de carnada como loco Enzo. Yo le dije, llegaba a cerrar el gol, se podría. Me usó de carnada, buenísimo. Claro, porque corrió al lado, acompañó la jugada. Buenísima, Muy bien. Aparte me miró todo, me dijo, como que tomata, hacelo, me dijo, sí. ¿Sabes cómo siguió? Este debe de ser picante en la concentración. Y sí, bravo, ¿no? Este te vas a comer y te ensucia el picaporte. Este es de los jodidos. Concentra conmigo, Enzo, encima una cosa de loco. ¿Sos bravo, como dice Oscar Pitti, sí? ¿En la concentración? Sí. No. ¿De cómo no lo escuché? No escuché, perdón. Oscar dice que debe ser de los bravos en la concentración. De los que dejan el picaporte un poco sucio cuando se van a comer y todas esas cosas. No, pero la verdad que tenemos un grupo que la pasamos muy bien en la concentración y nos divertimos. Con el amigo ahí de Seba, el otro Seba Driussi, a D'Alessandro lo volvimos loco. Si se va a acordar de algo, va a ser de nosotros dos. Qué bravo que soy. Y a Poncio a Poncio no, Poncio es un señor grande y no hay que... No, con el capitán no, con el capitán no se jode. ¿Con el capitán no se jode? Qué bueno. No te da lugar, no te da lugar. Perdón, y con Gallardo entra una... No, con Gallardo tampoco, ¿no? No. Sí, a veces, ojo, a veces se levanta bien, te da lugar ahí. Se levanta bien. No, pero a la hora de laburar no le entra una bala, no le puede decir nada. Muy bien, ¿sabes que me encanta cómo lo Piti? Se levanta bien, eso quiere decir que a veces se levanta mal. Pero esto ya te deja demostrado que Sí, viste, tenés que tantearlo porque, viste, le decía algo y te limpia como loco. ¿Te puedo decir algo? Eso me lo decía